¿Por qué razón se me ha modificado? Bien, ahí está. Quedó más o menos bien. Estaríamos ahí. Bien. Entonces, lógicamente, una geometría, ¿no es cierto? ¿Cómo se van a originar, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos una geometría? Por plano de referencia, ¿verdad? Un plano de referencia normalmente está generado por los ejes de coordenadas, que podemos individualizar un plano X e Y, ¿no es cierto?, cuando nosotros queremos graficar en un plano, mientras que utilizando los tres ejes, en vez de generar un plano, una superficie, vamos a generar volumen, ¿verdad? Entonces, en esta geometría, ¿no es cierto?, vamos a dibujar un sistema que denominamos cristalino. Analizando el sistema cúbico, ¿no es cierto?, estamos identificando el cubo, ¿no es cierto?, en cuyos vértices, ¿no es cierto?, vamos a dibujar o representar, ¿no es cierto?, un átomo, ¿verdad? Y ese va a ser el que va a constituir, ¿no es cierto?, hacia los distintos ejes, ¿no es cierto?, la masa material que se identifica en este sistema. Por ejemplo, el hierro, ¿no es cierto?, es un metal que está representado en el sistema cúbico, ¿no es cierto? Lógicamente, esta celda así distribuida, ¿no es cierto?, en su número de átomos, ¿cierto?, es un sistema cúbico simple, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los ejes, tenemos el eje X, que lo podemos dar una denominación diferente al respecto para individualizar este sistema, ¿no es cierto? Y así como habíamos caracterizado las propiedades de la estructura del átomo, aquí vamos a ver las propiedades, ¿no es cierto?, que identifican a las distintas unidades cristalinas, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a hacer, ¿no es cierto?, un esquema, ¿no es cierto?, de sus propiedades, y vamos a decir que este sistema, ¿no es cierto?, está constituido por segmentos A, B y C, y a su vez estos segmentos van a formar ángulos, tales como alfa, beta y gamma. Entonces, ustedes, desde su, digamos, posición, ¿cómo identifican entonces en este cubo estas referencias, ¿no es cierto?, de los segmentos A, B y C, y a su vez los ángulos? ¿Cómo lo identificarían, ¿no es cierto?, para darle, digamos, las características a esa geometría? ¿Qué sería A, B y C? ¿Las dimensiones? La dimensión, ¿verdad? Que las dimensiones. O sea, los segmentos, ¿no es cierto?, que van a generar, ¿no es cierto?, el cuerpo unitario. Este cuerpo unitario se denomina celda elemental, como les había mencionado. Es decir, la unidad geométrica más pequeña, ¿no es cierto?, que tiene el cristal. También se le puede llamar celda unitaria o celda unidad en ese sentido, ¿verdad? O celda unitaria. Lógicamente, la extensión de esta celda en los tres ejes, ¿no es cierto?, nos va a dar, digamos, la estructura material que estamos analizando.
Bueno, entonces, ¿cómo sería, ¿no es cierto?, A, B y C respecto de ese cuerpo geométrico. ¿Qué dimensiones adoptan? Iguales. Iguales, perfecto, ¿no es cierto? Sería A igual a B e igual a C. ¿Y los ángulos? También iguales. También iguales, alfa, beta y gamma. Puse C, perdón, es gamma acá, del alfabeto griego. Entonces, alfa es igual a beta, igual a gamma, igual a 90 grados. O sea, este sistema característico está formado por estas coordenadas. Lógicamente, la distancia entre cada átomo vecino, ¿no es cierto?, la designamos con la letra lambda y se denomina parámetro de red. El parámetro que va a generar la red, ¿no es cierto?, de la extensión material. Es la distancia interatómica también. Lambda, parámetro de red o distancia interatómica. Para cada sistema de estas características, ¿no es cierto?, tiene una dimensión ya definida. Como les decía recién, el átomo de hierro, el átomo de cobre, el átomo de aluminio, de magnesio, manganeso, cualquier tipo de metal, ¿no es cierto?, tiene definida de acuerdo a su condición física un parámetro de red, una distancia entre sus átomos. ¿Sí? Igual también los sistemas, ¿no es cierto?, que aquí hemos mencionado. Lógicamente, esos átomos, ¿no es cierto?, tienen una determinada energía, como habíamos observado en el primer gráfico de la estructura elemental, ¿no es cierto?, del átomo, dependiendo de qué tipo de átomo, ¿no es cierto?, es la formación del cristal, ¿no es cierto?, es cuánto, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, la fuerza que van a determinar, ¿no es cierto?, la estabilidad de ese elemento material, o esa celda elemental. Si suponemos que el átomo es de hierro, ¿no es cierto?, el número de átomos que componen esa unidad elemental es la fuerza con que esos átomos, ¿no es cierto?, van a mantener su equilibrio. Si nosotros le aplicamos un determinado estímulo externo, como puede ser una carga, fuerza, ¿no es cierto?, ese equilibrio puede mantenerse si es una fuerza débil, ¿verdad? Pero a su vez, si aumentamos la intensidad, esa fuerza puede modificar, ¿no es cierto?, el equilibrio, ¿no es cierto?, del sistema cristalino y comenzar a deformarlo, y en cierta magnitud puede llegar a provocar la rotura de esa unidad cristalina. ¿Se entiende esa parte, verdad? Lógicamente nosotros queremos determinar ahora, a partir de este concepto, ¿no es cierto?, gráfico, cuál es el valor de esa unidad cristalina, ¿no es cierto?, que va a tener el equilibrio respecto de su constitución, ¿no es cierto? Para eso podemos decir que el átomo en cuestión, ¿no es cierto?, tiene un determinado valor y el conjunto, ¿no es cierto?, va a ser el resultado de ese valor individual de cada uno de los átomos. Para simplificar el cálculo, nosotros vamos a decir que ese átomo que mencioné es el átomo de hierro y que tiene un valor, ¿no es cierto?, de tensión interna equivalente a 1, lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Y acá vamos a decir que ese átomo de hierro, ¿no es cierto?, que se identifica con este, ¿no es cierto?, equivale al valor del átomo mismo de hierro. Le vamos a decir que vale 1, redondeando el concepto, la unidad de ese átomo. Ahora, a partir de este valor, ¿no es cierto?, quiero determinar cuál es el valor, ¿no es cierto?, de resistencia, justamente porque está... Profe, ¿qué notó ahí, antes? ¿Eh? ¿Qué notó ahí? Que dice valor Aquí 1. anote
generalizando un átomo de hierro que tiene una fuerza de cohesión equivalente a 1. La unidad que sea, 1. Para poder apreciar, ¿no es cierto?, que este conjunto tiene una determinada fuerza de cohesión entre sí. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, todo material, ¿no es cierto?, puede deformarse o puede romperse si nosotros aplicamos una determinada energía sobre el mismo. Entonces, supongamos que es una fuerza. Entonces, ustedes me dirían cuánto vale, ¿no es cierto?, en esta unidad elemental, en esta unidad elemental cúbica, ¿cuánto vale esa fuerza? Si cada uno de los átomos, ¿no es cierto?, es igual a 1. ¿Cuántas unidades vale esa fuerza? ¿Se animan a determinarlo? Es un proceso matemático, ¿no es cierto? ¿Será 8? Será 8. Ah, bueno, es una buena medida, ¿no es cierto? Si la consideramos así, en el sentido de esquema, ¿no es cierto?, gráfico, vamos a hacer lo siguiente. Lógicamente, nosotros sabemos, en este sistema, la red la constituyen la progresión de los distintos elementos cristalinos en los 3 ejes coordenados, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, en cada uno de los vértices tenemos un átomo. Bien, entonces ahora estamos generando, ¿no es cierto?, la representación de Profe, un disculpe, átomo. lo Sí. interrumpo. No, pasa que usted está escribiendo ahí en el pizarrón y justo en esa parte da el reflejo y no estamos viendo nada en el gráfico. Ah, y si lo hago así, Ahí la mitad, lo podría cruzar La un mitad. poco. Ahí se ve, ahí está. perfecto. Sí, sí. Lo único que no vamos a ver la tabla ahí. ¿Eh? No vamos a ver la tabla ahí, pero bueno, vamos viendo de ¿La última. tabla de la izquierda? No, la de la derecha. Se fue para el lado de la tabla esa. De ahí. O sea, Pero ¿qué es bueno. lo que... ¿Pero vemos la figura? Sí, la figura sí. Eso es lo importante en este momento. Bueno, buenísimo. Perfecto. Entonces, para hacer el análisis, nosotros como requiere cualquier tipo de deducción, ¿no es cierto?, vamos a considerar, ¿no es cierto?, ese átomo, ¿no es cierto?, que en principio tiene la intensidad de fuerza equivalente al átomo de hierro, ¿no es cierto?, y vamos a ver, ¿no es cierto?, ese átomo, cómo influye, ¿no es cierto?, en la red, ¿no es cierto?, que va a formar la estructura. ¿Cuántas celdas elemental tenemos ahí? 8. Celda elemental. 4. Dibujada nomás. 4. 4. 4, ¿no es cierto? Ahí tenemos dibujadas 4 celdas elementales. Voy a borrar el lambda, para que no nos moleste, ¿verdad? 4 átomos. ¿Ese átomo pertenece a las 4 unidades o celdas? Sí. 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 ¿Y únicamente a esas 4? No, a todas las que se sumen. A 4 más en realidad. ¿Ah? ¿Ah, cómo? A Si todas las las que se hubiera, sumen. a 4 más. A 4 más. ¿Cuáles serían las 4 más? Las que estarían frente a esas 4, digo. Perfecto. Esas 4 que están hacia el frente, ¿no es cierto?, para no complicar el dibujo, ¿no es cierto?, también van a pertenecer, ¿no es cierto?, a la ubicación de ese átomo. Entonces, ese átomo, ¿cuánto vale en ese vértice? Y la mitad. ¿Cuánto es la mitad?
hagamos fracciones. Valor Sí, fraccional. medio. ¿Eh? Un medio ¿Por qué? ¿No me dijeron de que acá todo. había 4 más? Ah, Un sí, cuarto. un cuarto. O sea, pertenece a estas 4. Y a estas ¿Un 4 octavo? adelante. ¿Un octavo? 1/8. Correcto. 1/8 vale. Ah, por celda, claro. En cada una de las celdas, ¿no es cierto? Ese átomo reparte 1/8 de esa energía. ¿Y cuántos vértices tenemos en el cubo? 8 vértices. 8 vértices, ¿verdad? Perfecto. Entonces, significa, ustedes amplíen su apunte, ¿no es cierto? Vamos a tener que 1/8 por 8 vértices equivale a 1. un átomo. A un átomo. Entonces, hemos deducido bien, ¿verdad? Bueno, es correcto. Este sería, o es, mejor dicho, el sistema cúbico simple, que se designa con las letras C, C. ¿Está bien? ¿Se comprende, verdad? Yo no entendí la parte de las celdas elementales, ¿por qué se harían 8? Las celdas elementales son 4 que ya están dibujadas y 4 que están adelante, de las cuales yo dibujo una sola ahora, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Y por qué no puede haber también del otro lado? De allá. Claro. Y sí, pero yo estoy analizando ese átomo. Si Claro, todas estuviera las que del otro tocan. lado, tendría que trasladarme a la base de aquel lado. Del átomo que está pintado en negro. Claro. Ah, bien. Ya entendí Sí, ese entonces. es el que yo estoy analizando, el que está sombreado Ah, únicamente. listo, no sabía. Eso Claro, es lo que no entendía. claro, exacto. Eso es. Entonces, ahí completaron. ¿Cuántas celdas tengo aquí entonces? Ahí tiene dibujadas 5. 5, correcto. Y faltan las 3 de acá. Por eso, 4 aquí y 4 ahí atrás, ¿no es cierto? Hace 8 celdas. Y cada átomo, lógicamente, en su posición equivale a 1/8 porque pertenece a las 8 celdas. Y como cada celda tiene 8 vértices, ¿no es cierto? Hacemos, digamos, el producto y que nos da equivalente a un átomo. O sea, en el sistema cristalino cúbico, sencillo, así como está, es el que va a dar la repetición, ¿no es cierto?, geométrica. La fuerza de atracción equivale a la fuerza de un átomo del elemento que estemos analizando en este caso. En este caso estábamos analizando el hierro. Bien, por la alotropía que había mencionado aquí, ¿no es cierto?, que dice que pueden ser 14, en el sistema cúbico hay 2 sistemas más, ¿no es cierto? Y ustedes tomen nota de esta palabra, alotropía, para saber de qué se trata en este sentido, ¿no es cierto? En el sistema cúbico de cuerpo centrado, en cada una de las celdas unitarias hay un átomo más, ¿no es cierto?, ubicado en el centro. Es decir, si nosotros proyectamos las diagonales opuestas aquí, ¿no es cierto?, en el centro de cada cuerpo cristalino va a haber un átomo. ¿Lo están observando ahí en azul? ¿Se ve bien? Se me fueron todos. Sí, Perdón, aquí estamos, por lo sí, menos yo sí. estoy tratando de asimilar la información. Si podría arrancar de nuevo, porfa, que estaba anotando algo anterior. Claro. Bueno, acá decíamos que este es un sistema cristalino cúbico, el que da origen
¿no es cierto?, a toda la unidad cristalina cúbica, que se lógicamente identifica como CC, que es el cúbico, cristalino cúbico, simple. Entonces, la estructura del cúbico simple tiene una fuerza de cohesión entre sus átomos equivalente a 1. Ahora bien, además del sistema simple, en los cristales cúbicos, por alotropía, ¿no es cierto?, hay dos sistemas más, ¿no es cierto?, regularmente, y dentro de esos dos sistemas más, uno es el de cuerpo centrado. Es decir, que hay un átomo en el centro de cada unidad o celda elemental. ¿Se observó? Entonces, quiero saber si se ve bien el átomo que he dibujado en el centro de este cuerpo, que fue el primero que identificamos. ¿Se ve el átomo ahí? Sí, el átomo sí se ve. Bien, entonces, ¿cuánto vale ahora en esa celda que he introducido un átomo? ¿Cuánto vale esa fuerza de atracción entre sí? Vale 1. ¿Cómo sería ese 1? ¿No sería un noveno, profe? ¿Dónde vemos el 9? A ver. Y serían los 4 átomos que conforman el sistema cúbico más el central. Serían 9, ¿no? ¿O estoy equivocado? A ver. Porque habíamos deducido que la unidad simple es 1. Y lógicamente deducimos que ese 1 sería de los 8 vértices que contiene la unidad en la cual he aplicado el átomo en el centro. ¿Cuál es la Ese pregunta? ¿Cuánto vale ahora, ¿no es cierto?, esa fuerza de atracción que antes era 1 respecto de la nueva configuración que es denominada sistema cristalino de cuerpo centrado. Vale 1. Pero valía 1 acá, Es lo mismo. ¿sí? ¿Y este? ¿Este que he incorporado ahí? No valdría 2, ¿no? 2 no valdría. 1,5. Sería 2, ¿verdad? Porque este le pertenece a los 8 vértices del sistema anterior. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces vale 1 más. Porque a los otros, a las otras celdas elemental, ¿no es cierto?, va a tener también su átomo en el cuerpo, en el centro. Es decir, en una sala, por ejemplo, donde yo tengo los 4 vértices, los 4 esquinas del piso y los 4 del cielo raso, ¿no es cierto?, son los 8 vértices, ¿no es cierto?, y en el centro, si yo cruzo diagonales opuestas, vamos a tener un átomo como colgado acá en una piñata. Entonces vamos a tener 1/8 por 8 más 1 que está en el centro. Entonces, en el sistema cúbico de cuerpo centrado, la fuerza de cohesión entre sus átomos es igual a 2 átomos. Porque cada una de las celdas tiene un átomo más. Y no son compartidos, por supuesto, con las otras celdas. ¿Verdad que se entendió? Claro, 2 sería la suma del átomo del medio y los 8, 1/8. Claro. Porque ese sería el límite, ¿no es cierto?, de la configuración de cada celda. Este simple.
cuando yo le incorporo, porque lógicamente la naturaleza, ¿no es cierto?, del sistema lo permite, que pueda haber uno en la posición central. Entonces, ese se suma íntegro, porque en cada centro del cubo, en esta sala, en cada centro, tengo colgado, ¿no es cierto?, una piñata, un átomo más. Y ese átomo pertenece únicamente a esa celda, totalmente. Entonces tengo que sumarlo como uno. Ahora sí, ¿verdad? Ahí lo ven bien. Bien. Sí, ahí se ve bien, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a observar, ¿no es cierto?, que también existe otro sistema cristalino cúbico, cuya alotropía se identifica por ser centrada en las caras. Cuya alotropía es centrada en las caras. Vamos a ver si me ayuda el color verde. Y vamos a olvidar, ¿no es cierto?, la configuración anterior y vamos a poner en uno limpio, pero por supuesto tiene los átomos en los vértices, vamos a poner un átomo más en cada cara. ¿Cómo lo ven? En el centro de cada cara. ¿Se ve bien la imagen? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve bien. Bien, entonces ¿cuánto vale ahora el sistema cúbico que se denomina cúbico de caras centradas? Esto viene del inglés, ¿no es cierto? B es body, cuerpo en inglés. Y aquí la F es caras por face. No vayan a confundir con Facebook. ¿Verdad? Cristalino de caras centradas. Yo tengo una ¿Cuánto? pregunta. Sí. En ese caso, ¿esos átomos no se comparten con la cara de la otra celda? ¿Cómo? Los tres átomos que agregó en la cara de la celda que está en la parte superior izquierda. ¿No se comparte con, claro, no se comparte con la celda próxima? Sí, la mitad. Analice cualquiera. Este, por ejemplo, pertenece a esta celda y a esta, ¿verdad? ¿La cara completa? Ajá. La cara esta tiene un átomo en el centro, el átomo que lo manché ahí, este. Sí. Bien. Lo comparten ambas caras. O sea, ambas celdas porque tienen la misma cara. Entonces, Bien. ¿cuánto vale en esa cara para cada celda ese átomo? ¿La mitad? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la mitad de uno? ¿Un medio? Un medio, correcto. Un medio. ¿Y cuántas caras tiene un cubo? 6. Perfecto. Entonces, la matemática nos va a dar exacto. ¿Cuánto vale entonces la fuerza de atracción entre los átomos en el sistema cúbico de caras centradas? ¿4? 4. 4 átomos, correcto. ¿Ven qué simple que es el concepto? Entonces, esto es alotropía. Profe, ¿podría explicar una vez más por qué vale un medio? ¿Sí? Bien. Vale un medio en cada cara, ¿no es cierto? Porque justamente el átomo, ¿no es cierto? Justamente en el centro de cara pertenece a dos celdas. Cada una de las caras, ¿no es cierto?, tiene un átomo en el centro, pero cada cara, ¿no es cierto?, tiene
digamos, van a compartir, digamos, los dos flancos de esa cara. ¿Sí? Entonces acá dibujábamos un átomo que era perteneciente a esta celda, que está a la derecha superior, y a la de la izquierda superior. Entonces, vale un medio. Y como el cubo tiene 8 caras, 4 laterales, la de superior y la base inferior, entonces vamos a tener, digamos, perdón, no 8, perdón, 6 caras, se me cruzó el 8, 6 caras tiene, ¿no es cierto? Las 4 laterales, la base superior y la base inferior. Bien, bien. Entonces, continuando, ¿se había comprendido entonces el concepto? Justamente de que el átomo en cada cara es compartido por las celdas, ¿cierto? Justamente a las caras de referencia, o a la cara de referencia, en ese sentido. Estamos escuchando, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta. Sí, dígame. En el caso de los... ¿se puede hallar un átomo justo en el borde de una celda? Sí, sí se ¿Qué? puede, solo que estaríamos hablando de una situación específica. No estaríamos hablando de un sistema homogéneo, en cierto modo, ¿no es cierto? Vamos a llegar, digamos, a considerar esa condición. O sea, las alternativas son múltiples, digamos así, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ir admitiendo, en principio, el comportamiento general, para luego poder darle solución, ¿no es cierto?, a las características excepcionales en cada condición, ¿sí? Entonces, según esta característica, como decía, alotrópica, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, que un sistema simple, cúbico, tiene un átomo, ¿no es cierto?, como unidad de cohesión entre, digamos, en su estructura. Lógicamente, cuando estamos hablando de un cuerpo centrado en el cuerpo, decíamos, ¿no es cierto?, tiene
la resistencia de dos átomos, y cuando estamos hablando de un cuerpo centrado en las caras, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de 4 átomos. Normalmente los metales se encuentran ordenados según la cantidad de átomos equivalente a 2, a 4 o a 6 en otros sistemas, como en el hexagonal, ¿cierto? En el sistema hexagonal tiene 2 alotropías, la hexagonal simple, ¿no es cierto?, que tiene 4 átomos, y la hexagonal compacta, que tiene 6 átomos. Esa alotropía de los demás sistemas, ¿no es cierto?, que hemos observado, ¿no es cierto?, como características básicas de los cristales, la van a observar un poquito, digamos, en las fotocopias, ¿no es cierto?, porque eso es un poco el trabajo de desarrollo de la parte de la ingeniería, ¿no es cierto?, de los materiales. A nosotros nos basta considerar esta condición o esta característica, ¿cierto? Entonces, de este modo, estamos analizando, ¿no es cierto?, cuáles son las propiedades de los cristales. En las referencias del estudio de ingeniería, estamos hablando de distintas reglas, ¿no es cierto?, que dan características particulares a los sistemas cristalinos, como son las reglas de Bravais, ¿no es cierto?, que nos determinan que diversos planos cristalográficos se van a identificar, ¿no es cierto?, según justamente la ubicación en esos planos de los distintos números de átomos, ¿no es cierto?, porque como estaríamos relacionando esta condición según esos átomos, ¿no es cierto?, es lo que van a determinar la cohesión entre cada unidad cristalina. Y es necesario, en principio, conocer esas propiedades para los estudios correspondientes, digamos, de naturaleza técnica más desarrollada, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos esta propiedad, ¿no es cierto?, al sistema hexagonal, ¿no es cierto?, podemos también generar también la identidad, ¿no es cierto?, de un sistema cristalino hexagonal, ¿no es cierto?, que está compuesto por bases hexagonales, es decir, de 6 lados, y una altura, ¿no es cierto?, que depende de la alotropía, cuál va a ser justamente esa relación entre bases y altura. En cada vértice también vamos a tener un átomo, solo que en el hexágono, ¿no es cierto?, vamos a tener un átomo también en el centro, ¿sí? Bien, lógicamente, si ustedes permiten deducir, digamos, estas referencias, vamos a observar que un determinado vértice tiene ejes que van a determinar la red, y lógicamente, si hacemos la misma identidad que estábamos observando en el caso del cubo, tenemos, digamos, los segmentos A, B y C, ¿no es cierto?, que estamos caracterizando aquí, y acá tenemos los ángulos, ¿no es cierto?, que también van a estar representados en los sistemas coordenados que aquí estamos observando. Entonces, ¿cómo es A? ¿Cómo es A, B y C respecto del hexágono? A ver cómo lo ven. ¿Cómo es A, B y C respecto del hexágono? Podemos decir que A sería este eje, B este otro eje, y este eje sería el C. ¿Cómo lo ven? Perfecto, muy bien. O sea que A es igual a B y es distinto C. ¿Y los ángulos?
¿Y cuánto sería la diferencia? 70. Más de 90. Pero no son iguales los ángulos de A y B. ¿Eh? A y B son, o sea, Los ángulos son. alfa y beta serían iguales, ¿no es cierto? Y el tercero sería diferente. ¿Cuál sería el valor de ese diferente? Que se 120, ¿no? observa. 120 más o menos. ¿Eh? ¿Cuánto más? La diferencia de 180 grados menos B. Menos B. Sí. ¿Cuánto es? O sea, sería que nosotros vamos a trazar una, no es bisectriz, ¿no es cierto? Pero digamos, sobre un ángulo trazamos unos 90 grados, un eje 90 grados, y nos va a quedar una fracción, un medio de 90, ¿no es cierto? Un medio de 90, 120, ¿no es? 120 grados, ¿no es cierto? Este ángulo sería 120. Entonces podemos decir que 360 dividido la cantidad de lados. claro, exacto. Serían dos ángulos de 60, serían la dimensión que tenemos para dar 120, ¿no es cierto? Entonces decimos que tenemos alfa y beta de 120 grados y gamma, que es el que está relacionando con la altura, de 90 grados. Bueno, y falta lo más importante de este texto. Y lógicamente todos los sistemas cristalinos, ustedes lo van a ver desarrollado en las fotocopias. Factores interiores y Por razones de tiempo no lo vamos a entender de qué habla es determinar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de este modo estamos caracterizando, digamos, cuál es la relación, ¿no es cierto?, que nos puede dar. Alejandro, tenés el micrófono abierto. Ustedes recuerden. La psicoanalítica muestra que la esencia más Perdón. Bien, y ustedes recuerden, ¿no es cierto?, que para facilitarles mejor la comprensión, ¿no es cierto?, de estos temas, busquen en YouTube, fundamentalmente, diversos tutoriales, ¿no es cierto?, que pueden bajar con los referentes al tema que aquí estamos viendo, ¿cierto?, para que vean gráficamente cómo, ¿no es cierto?, se apilan, ¿no es cierto?, los distintos átomos, ¿no es cierto?, en los sistemas cristalinos. De tal modo que lo podemos imaginar que en un plano lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, como los he representado cada uno de los átomos, ¿no es cierto?, que lógicamente está enlazado, ¿no es cierto?, en los tres ejes en forma continua, ¿no es cierto? Es decir, que en este plano pizarrón yo hago un corte, ¿no es cierto?, y vería todas las esferas, ¿no es cierto?, seccionadas por la mitad, ¿verdad? Todas las esferas están seccionadas. Si nosotros las identificamos con las normas de dibujo, ¿no es cierto?, veríamos todas sombreadas, ¿no es cierto?, con distintos tipos de alineamientos, ¿no es cierto?, para indicar que hay un corte ahí, ¿no es cierto? Pero aquí estoy viendo esferas, ¿no?, como si nosotros en un triángulo del armado de bolas, ¿no es cierto?, del pool, ¿no es cierto?, viéramos todas las esferas, ¿no es cierto?, así, ¿verdad? Así veríamos, ¿no es cierto?, las esferas dentro de un plano cristalino o dentro de un nivel cristalino. Es decir, que entre cada tres esferas de estos círculos hay una adelante y otra atrás, ¿verdad? Ese sería el concepto que ustedes deben imaginar al respecto, ¿no? Entonces, si yo identifico, ¿no es cierto?, un plano cristalino, observo que aquí yo puedo tener representado diversos tipos de cristales. Por ejemplo, este que sería el cristal que mencionaban. ¿Qué cristal se ve ahí? ¿Qué geometría?
Hexagonal. Hexagonal, ¿verdad? Ese sería el comportamiento de un sistema hexagonal, ¿cierto? Que en este caso podemos suponer que es un hexagonal compacto, que se identifica con estas letras. Porque en contacto estrecho con cada tres de aquí, ¿no es cierto? Hay uno hacia el frente y uno hacia atrás, como les decía, ¿cierto? Es decir, que si yo a este plano cristalino le aplico una fuerza perpendicular a esta base hexagonal, ¿no es cierto? Lógicamente va a tener una determinada resistencia, que pueden ser equivalente a los 6 átomos que mencionaba recién, ¿verdad? ¿Se la imaginan a esa? Es como si yo aplicara una fuerza sobre una columna hexagonal. ¿Se dan cuenta? Bien. No. Pero si yo... Sí. No puedo. No me doy cuenta, digo. No me doy cuenta de lo que quiso explicar recién. Claro, yo tengo esferas, ¿no es cierto?, que están representando en un plano, ¿no es cierto?, como les decía, en el caso del pool, ¿no es cierto?, dentro del triángulo están todas las bochas, ¿no es cierto? ¿Cuántas eran las bochas? ¿Eran 10? No. Bueno, en este momento no me acuerdo. Pero lógicamente, yo puedo aplicar sobre el número de bochas que están contenidas en el triángulo una carga, ¿no es cierto? Hace fuerza sobre todas las bolas. Esa carga, lógicamente, va a tener una determinada resistencia al peso que yo le estoy aportando. Naturalmente, las bochas tienen una enorme carga, ¿no es cierto?, resistente. Si yo le saco el aro, ¿verdad?, es muy probable que esa carga no modifique la posición de las bolas, ¿no es cierto? Va a mantener como si tuviera el triángulo cerrado en ella, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si yo al sacarle el triángulo, en vez de asentarle, ¿no es cierto?, un cuerpo plano sobre todas las bolas, ¿no es cierto?, le aplico un cuerpo de un determinado peso que en vez de ser plano sea esférico? ¿Qué va a pasar con las bolas? ¿Se separan? Se van a desplazar, ¿no es cierto? Se van a desplazar. Depende de la posición donde yo asiente esa esfera, va a hacer que se desplacen las bolas. Lo mismo está pasando aquí, ¿no es cierto? Yo estoy observando que estas bolas tienen una determinada resistencia. No como las bolas, ¿no es cierto? La diferencia está que estas están en íntimo contacto y no va a haber carga, en principio, que las pueda desplazar, ¿verdad?, a los átomos estos. Entonces yo le aplico una fuerza y será importante la fuerza, pero no se alteraría, ¿no es cierto?, esa consecuencia. No obstante, si yo, en vez de aplicar una fuerza perpendicular a este plano, aplicara una fuerza, digamos, en un determinado sentido, fuera del perpendicular, lógicamente el sistema pasa a adoptar, ¿no es cierto?, otra configuración. ¿Observaron la diferencia? Exacto, ¿no es cierto? Va a depender justamente la dirección, ¿no es cierto?, que yo he modificado de esa carga, a que el sistema va a reaccionar probablemente, ¿no es cierto?, provocando una deformación y modificando, ¿no es cierto?, la posición de los átomos, modificando el sistema cristalino. Eso es, entonces, a la miniaturización del fenómeno, lo que estaríamos observando que sucede en la práctica. Para lograr esa conversión, profe, ¿qué tendríamos que hacer?
que una fuerza influya en alguno de los 6 átomos que estarían en los vértices, por ejemplo, del hexágono? Claro, claro, porque en principio, ¿no es cierto?, estos átomos tienen una configuración esférica, ¿verdad? Son esferas, los átomos son esferas, así, digamos, se comportan, ¿no es cierto?, con un radio de actividad. Ustedes saben que los átomos, ¿no es cierto?, son partículas en permanente movimiento, solo que la cohesión entre ellas, ¿no es cierto?, nos permiten a que la posición, ¿no es cierto?, de ese movimiento se configura, ¿no es cierto?, con una distancia equivalente en todas las direcciones, es decir, en una forma esférica, ¿verdad? Eso sería. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, hay una causa externa a ese equilibrio, ¿cierto?, se van a mover, ¿no es cierto?, esa distribución, ¿no es cierto?, de energía interna de cada átomo, y va a pasar, ¿no es cierto?, a modificar su posición. Esa condición es la que da origen, ¿no es cierto?, a que los distintos materiales puedan deformarse o ser deformados intencionalmente, ¿no es cierto?, según esa concepción. Así como las esferas que mencionaba de las bolas del pool, ¿verdad? O sea, justamente porque debemos considerar la materia justamente en base a esa condición, en base a esa condición. Y como hablábamos en las primeras horas, ¿no es cierto?, del universo, ¿no es cierto? El universo, cada planeta, ¿no es cierto?, tiene su posición en el universo, en el cosmos, ¿no es cierto? Y lógicamente, causas externas a cada uno de esos planetas, ¿no es cierto?, son los que, digamos, pueden modificar, ¿no es cierto?, a través de los años, miles, millones de años, ¿no es cierto?, que así ha sido el movimiento universal, ¿no es cierto?, pueden ir configurando, ¿no es cierto?, posiciones, ¿no es cierto?, distintas de las que ya las conocemos o las que damos por conocidas, ¿no es cierto? De tal modo que los estudios, ¿no es cierto?, que se están realizando en nuestros días con mayor profundidad, ¿no es cierto?, los que están en la parte de cosmología, ¿no es cierto?, que están descubriendo algunos planetas, ¿no es cierto?, que estarían a distancias siderales a nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, pero que también podemos imaginarlo como átomos, ¿no es cierto?, que están ocupando una posición, pero al ser tan pequeños, no lo tenemos individualizado como corresponde justamente a su naturaleza, ¿no es cierto? Solo que le damos una configuración por el comportamiento que hemos observado a través de los estudios materiales, ¿verdad? Y esos planetas, volviendo al concepto universal, que se están descubriendo, es porque hay, ¿no es cierto?, distintas referencias que suponen, ¿no es cierto?, que suponen justamente la ubicación privilegiada, digamos, en el contexto del cosmos, ¿no es cierto?, que ahí estaría ocupada por un determinado cuerpo, así, entre comillas, ¿no es cierto?, que sería un planeta más, ¿no es cierto? Si esa posición se mantiene, lógicamente lo identificamos y le ponemos una nomenclatura de referencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que se está haciendo a nivel universal. Todo eso es aplicable, entonces, como les decía hace un rato, al estudio de los materiales. Nosotros estamos analizando cada átomo, ¿no es cierto?, como un mundo pequeño, individual, muy particular de la materia, ¿sí? Ese sería el concepto inicial que le debemos dar al estudio de los materiales. Y ustedes tengan en cuenta que nosotros hemos identificado un átomo por una cantidad muy, pero muy, muy, muy pequeña, ¿no es cierto?, de masa, con una energía, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, una determinada intensidad, una determinada intensidad. Profe, Sí. una
una consulta. Los materiales, ¿no? Dependiendo de su estructura cristalina, poseen distinta estabilidad, podría ser, ¿no? Algunos son más Exacto. resistentes a la deformación y otros menos. Claro, exacto. Perfecto. Sí, sí, sí. Digamos, si hablamos Más en estables, por el ejemplo, caso... los cristales cúbicos. ¿Eh? Más estables son los cristales cúbicos que los No, puede ser hexagonales. cualquiera de los que hemos mencionado, dependiendo el estado en que se encuentren. Los cúbicos estamos mencionando que pueden ser equivalentes a un átomo, a 2 átomos, a 4 átomos, pero los hexagonales pueden ser en 4 o 6 átomos. Pero a su vez, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de cúbico regular y hexágono regular. Pero también, ¿no es cierto?, puede dar origen a desplazamientos geométricos, ¿no es cierto?, en que, lógicamente, el desplazamiento geométrico, por ejemplo, el tetragonal, en vez de ser cúbico, es como rectángulo. Es decir, que las bases tienen, en vez de ser como el cuadrado, iguales, ¿no es cierto?, en los dos sentidos, la base en el tetragonal, una base, un parámetro de red, digamos, es distinto del otro. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de esta geometría hace, ¿no es cierto?, a la diferencia en cuanto a la resistencia que está comprendida entre esos átomos. Bien. ¿Se entiende? Profe, Sí. una consulta. Sí. Con respecto a los materiales, cada material generalmente se encuentra en alguna estructura, en algún sistema básico, y si se le aplica fuerza cambia de su sistema, o digo, a lo mejor si el hierro generalmente está en una estructura cúbica, el cobre a lo mejor hexagonal, o se encuentran en los distintos estados, sin aplicarle fuerza, digamos. Claro. El estado hace referencia fundamentalmente al estado físico, mientras que el sistema, digamos, si nos referimos a metal, ¿no es cierto?, pues es un sistema cristalino, pero si nos referimos a otros compuestos, como pueden ser las moléculas, estaríamos hablando de otra formación estructural, como pueden ser los orgánicos, ¿no es cierto?, o pueden ser los cerámicos, ¿no es cierto?, que vamos a empezar luego a diferenciarlos, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto el enlace iónico, que es la naturaleza fundamental de los cerámicos, y en algunos metales, pero fundamentalmente es de los cerámicos. Pero los cerámicos también pueden conformar los enlaces covalentes y también los metálicos. O sea, los cerámicos son compuestos más complejos, y después los vamos a observar ya en particular, que pueden tener los 3 tipos de enlace fundamental. Los metales, ¿no es cierto?, normalmente los sistemas cristalinos, y los orgánicos, que algunos los relacionamos con los no metales, los orgánicos, son, digamos, en vez de formar sistemas iónicos o cristalinos, normalmente forman moléculas. Las moléculas tienen una naturaleza compleja, pero, digamos, dentro de lo que no constituye una geometría o un orden, sino que serían amorfos normalmente las moléculas. ¿Qué serían los sistemas orgánicos, como pueden ser vegetales o sistemas animales, ¿no es cierto?, que constituyen un concepto más complejo, que también lo vamos a observar más adelante. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Qué dígame. ¿Qué sucede con las estructuras cuando le aplica calor o Bueno, temperatura? depende del tipo de estructura, bien dice, ¿no es cierto? Pueden ser resistentes al calor, por lo tanto es difícil, digamos, que el calor les afecte, o pueden ser, digamos, de baja resistencia a la temperatura y que pueda deformarlos, incluso pueden degradar, ¿no es cierto?, el material. Esos conceptos, ¿no es cierto?, son los que van a transformar las características principales, ¿no es cierto?, de las estructuras materiales.
A eso vamos a ir observando. Ustedes tengan en cuenta que así como el átomo está formado por una masa, estructura ordenada, digamos, y una fuerza que las, digamos, mantiene, ¿no es cierto?, en cohesión, ¿no es cierto?, con más o menores características, ¿no es cierto?, está formada, ¿no es cierto?, toda sustancia que conocida, incluso por conocer, está formada de la misma manera. Y de aquí vale la ley, ¿no es cierto?, que formuló Einstein, ¿no es cierto? ¿Ustedes la conocen? La fórmula de Einstein. No. Bien. Eso es interesante. Digamos, nosotros tecnológicamente estamos, comprendemos, ¿no es cierto?, y aplicamos diariamente todos los conceptos de la tecnología, pero está basada en los principios que aquí estamos observando. Y esos principios que observamos, ¿no es cierto?, tienen nada más y nada menos que la misma relación, ¿no es cierto?, que hemos planteado para el átomo. Partículas, es decir, estructuras, que se unen para formar cualquier existencia, digamos así, ¿no? Entonces, conociendo cuáles son esas posibilidades de esos dos conceptos, combinarlos, nosotros podemos conocer todo el universo, en realidad. Ustedes van a recordar, o lo van a leer, que Einstein formuló una ecuación que dice que la energía es igual al producto, ¿no es cierto?, de una masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿La habrán escuchado? Es decir, sí, profe. Es decir, que la energía puede ser transformada en materia y a su vez la materia puede transformarse en energía. Eso es lo que dice ahí. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos hablando de estructuras de materia, átomos, que se unen, ¿no es cierto?, para formar la estructura material. Todo lo que nosotros hacemos tiene esa misma relación. Materia que mueve, que es movida, digamos, movida o transformada por la energía. Nosotros somos lo mismo. Nosotros podemos transformar, ¿no es cierto?, con una determinada concentración de energía, materia. La práctica, ¿no es cierto?, y la atención a lo que nosotros queremos desarrollar, lo podemos lograr. Por eso, ustedes van a observar la importancia que es conocer la materia como sustancia. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, la producción de energía más importante que tenemos nosotros? El sol. Producción de energía. ¿Cuál? La fusión nuclear. El sol. No, bueno, ese es un fenómeno que logramos, sí, pero nosotros como individuos, ¿cuál es la energía más importante que podemos producir? Calor. El calor. No, calor. Esa es una forma de... No, son distintas formas de Cinética. energía. Cinética. Bueno, son, digamos, distintas variaciones, ¿no es cierto?, o características de la energía cinética, energía de posición, energía. Analicen, a ver, ¿cuál es la mayor producción de energía que tenemos en nuestro ser? ¿Eléctrica? Transformamos, profe, transformamos... Nosotros mismos. ¿Sería con lo que funcionamos, profe? Yo no sé, de la parte más biológica es el ATP, no sé a qué se refiere. ¿Qué es el ATP? Es la moneda de cambio energético, es con la que funciona nuestro cuerpo, es todo a base de ATP, es lo que transformamos cuando comemos, la luz, todo. Sí, digamos, pero es un proceso químico. Así es.
Claro. Pero digamos, como productores de energía nosotros, ¿cómo podemos Fuerza motriz. producir una inmensa cantidad de energía y con un ínfimo costo? O sea, vamos a producir energía que se van a transformar en átomos, o en estructura material, másica. La respiración, profe. Bueno, la respiración es un fluido, ¿no es cierto?, que nosotros podemos... Metabolismo. Que podremos intercambiar, ¿no es cierto?, para mantener, digamos, un nivel de energía también. El La metabolismo. respiración celular, profe, la capacidad de... ¿Capacidad de? El trabajo. La capacidad de regenerar algunos órganos, como por ejemplo la piel. Sí, eso se generan, digamos, por la naturaleza, ¿no es cierto?, biológica que poseemos, pero no somos conscientes de eso. ¿No sería De todo lo hecho, que es las motriz? plantas, los animales, lo hacen de la misma manera. Bueno, les voy a Metabolismo, profe. anticipar un dato. Es el pensamiento. Como el pensamiento. El pensamiento, ¿no es cierto?, es un valor de nuestra energía que puede producir cualquier tipo de actividad, incluso la de justamente convertir esta energía en materia. Es una fuerza enorme, pero lógicamente no somos conscientes de su uso. Cualquier idea que nosotros queramos llevar a la práctica, si la concentramos al nivel necesario, podemos transformar. Lógicamente, porque este pensamiento va a generar un proceso que nos va a llevar a obtener, ¿no es cierto?, el resultado. Porque esa es la energía, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros crear. De hecho, está demostrado que una ínfima parte de nuestra energía, ¿no es cierto?, transformamos nosotros en ideas. O utilizamos, digamos, como coeficiente de inteligencia. Bueno, para el análisis, no es la más precisa. Descolocó a varios, me parece, profe. Tienen la libertad de pensar en cuál es la condición, ¿no es cierto?, suficiente. Y claro, porque así como lo dijo Einstein, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos la transformación de la energía a una necesidad suficiente de producir la velocidad adecuada para la transformación, esa energía se va a configurar en una materia, o va a producir materia. Y al revés, ¿no es cierto?, la materia va a producir, si le damos, digamos, el sentido contrario, la dividimos en una determinada velocidad de reacción, ¿no es cierto?, se va a producir como energía. De hecho, que los procesos clásicos son nada más y nada menos eso, ¿no es cierto? Tenemos materia, ¿no es cierto?, y la consumimos a cambio de su energía. Cualquier reacción, ¿no es cierto?, química es eso. Y bueno, a su vez, ¿no es cierto?, hoy en día estamos hablando de la física cuántica, no sé si ustedes han escuchado. Justamente los ordenadores cuánticos que están utilizando ahora, justamente son ordenadores que vinculan la energía del universo, ¿no es cierto?, para transferir, ¿no es cierto?, información. Así de fácil, ¿no? Así sintético, ¿no? Bueno, a medida que ustedes vayan interesándose y teniendo tiempo, comiencen a consultar, ¿no es cierto?, estos aspectos de las teorías.
Bueno, sigamos, ¿no es cierto? Bueno, hemos caracterizado los distintos enlaces químicos que dan, digamos, a la formación de las estructuras. Estas estructuras, entonces, van a formar las propiedades que van a determinar los distintos sistemas materiales. Entonces, estos sistemas materiales se van a clasificar según las propiedades que hemos mencionado. Entonces, llegando al concepto de los cristales, decíamos que los metales configuran un orden dentro de la naturaleza de la materia. No sé qué me le está. Bien. Entonces, decía que hablé del hierro, ¿no es cierto?, como sustancia metálica. Uy, se termina en unos segundos, creo, ¿no? Sí, sí, le estaba por decir. Nuevamente nos incorporamos, ¿sí? Bueno. Bueno, estábamos encabezando. A ver cómo reaccionamos.
Bien. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos, ¿sí? Bien, entonces decía respecto de que nosotros habíamos observado, por último, los sistemas cristalinos, ¿cierto? Como enlaces químicos. Lógicamente los sistemas cristalinos, que son la propiedad, ¿no es cierto?, de los metales, ¿no es cierto?, hacemos referencia al hierro, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuál es la obtención, ¿no es cierto?, de este elemento químico, hierro, ¿cierto?, para darnos ideas de su comportamiento y sus características y propiedades, ¿no? El hierro, entonces, se obtiene de la naturaleza, donde se encuentran grandes yacimientos de este metal, que es de gran importancia porque es uno de los más abundantes en la corteza terrestre, decíamos, ¿cierto? Incluso se comenta, mediante estudios, que en las profundidades del planeta tenemos hierro en estado incandescente, ¿no es cierto? Lógicamente, que hace a la naturaleza, ¿no es cierto?, del planeta. Entonces, el hierro se obtiene a través de un compuesto mineral, ¿no es cierto? Ese compuesto mineral tiene distintas naturalezas, ¿no es cierto? Están presentes en óxidos, sulfuros, carbonatos, hidróxidos, ¿no es cierto? Que, lógicamente, en determinadas concentraciones, ¿no es cierto?, es factibles de, digamos, obtener, ¿no es cierto?, y luego de un proceso convenientemente pirometalúrgico, ¿cierto?, se va a concentrar en primer medida en un horno denominado el alto horno, que tiene una forma, tal como la que menciono aquí, ¿no es cierto? Esquemáticamente, sí. Bueno, de acuerdo. Ah, ¿está grabando, profesor, o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, Sí, sí. bueno, gracias. En este momento no está indicado. No lo estoy indicando, profe, parecería que no. Ah, porque yo ya había puesto continuar. Ah, la grabación se ha detenido, dice, en el espacio. Bien. A ver. Continuar grabando. Tengo que hacer espacio porque dice que es insuficiente. Bueno, vamos a intentar. Ahora está grabando. Bien. Bien, el alto horno, entonces, es este horno que tiene esta forma y se denomina alto horno por su altura, ¿no es cierto? Es un horno que tiene aproximadamente 30 metros de alto, ¿no es cierto? Tiene una gran envergadura, es una instalación muy compleja. Tiene esta forma de doble cono, ¿no es cierto?, unida en la base inferior. En este horno, ¿no es cierto?, se va a producir las reacciones principales, ¿no es cierto?, para la concentración del metal, del hierro. Aquí se va a introducir, ¿no es cierto?, el mineral, ¿no es cierto?, preparado convenientemente. Luego de extraer el mineral debe ser fragmentado, triturado a tamaños adecuados, ¿no es cierto?, para que sea eficiente en las reacciones químicas dentro del horno. También se utiliza carbón, ¿no es cierto?, mineral, carbón de alta capacidad de calórica, ¿no es cierto? Y a su vez se va a cargar, ¿no es cierto?, con un producto necesario para, como catalizador, ¿no es cierto?, para producir ayuda a las reacciones, como así también lograr la separación eficaz de este material, ¿no es cierto? Este material es un denominado fundente,
que son carbonatos fundamentalmente de calcio, también existentes en abundancia en la naturaleza, ¿no? Se carga en la parte superior, ¿no es cierto? Y una vez que el horno está a una temperatura adecuada, lógicamente se inicia con un material combustible de fácil encendido, se va a ir agregando en capas alternadas carbón, mineral, hierro, fundente, carbón mineral, es decir, en una carga denominada estequiométrica, ¿cierto? Y aquí se van a ir produciendo entonces las reacciones hasta llegar, ¿no es cierto?, a la temperatura necesaria, ¿no es cierto?, donde se obtiene el hierro líquido en la parte inferior del horno, que es lo que nosotros hemos denominado la cuba, ¿no es cierto?, donde se encuentra aquí, ¿no? La temperatura que se alcanza en la parte media de este horno, donde tenemos unas toberas, es decir, entradas de aire, este aire precalentado, ¿no es cierto?, nos ayuda, digamos, a alcanzar la temperatura aproximadamente de 1600 grados, superior a 1600 grados centígrados, ¿no es cierto?, necesaria para el proceso, ¿sí? Luego, lógicamente, de un determinado tiempo, ¿no es cierto?, se va a llenar esa cuba de hierro líquido. Ese hierro líquido, lógicamente, es colado, ¿no es cierto?, por medio de la sangría, así se denomina a la operación, ¿cierto?, previamente haber desalojado la escoria o productos que no intervienen en el proceso digamos, de la obtención del metal, ¿no es cierto? Y este hierro, denominado hierro de primera fusión, ¿no es cierto?, por el estado que ha alcanzado aquí, se denomina arrabio. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no está grabando la clase. Sí, es que justamente se escapa de la grabación porque me dice que no hay espacio en el disco. Profe, hay gente que está pidiendo entrar ahí a la charla. Así que me voy a tener que ocupar de borrar algunas aplicaciones. Sí. Perfecto, por favor, hágalo usted. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dijo que llevaba fundente toda esa preparación. ¿Es un Sí. químico o un ácido? No, son productos minerales. En principio son carbonatos de calcio, que justamente son una especie de rocas, ¿no es cierto? Rica en calcio fundamentalmente, que hace a los efectos, digamos, de mejorar las reacciones, ¿no? El fundente es considerado químicamente un catalizador, es que mejora y a su vez le da una determinada velocidad, ¿no es cierto?, a las reacciones químicas que van a intervenir. Ok. Todo es una tecnología en este sentido, el concepto, ¿no? Profe, y una consulta. El carbón mineral, que bueno, el fundente y el hierro, ¿van todos como en el mismo lugar? O sea, ¿van todos juntos? Normalmente tienen proximidad, pero sí, ¿en el horno? Claro, en el horno, sí. Sí, hay que cargarlo, ¿no es cierto? Una vez que sea preparado, ¿no es cierto? Es como una receta, ¿no es cierto?, que va a tener lugar, y estos serían los ingredientes que se van a incorporar al proceso. Lógicamente aquí tiene, como digo, se producen reacciones estequiométricas, así denominadas, ¿no es cierto?, por la forma de dosificación, ¿no es cierto?, y las distintas etapas que van sufriendo, ¿no es cierto?, durante el proceso final, al final. Profe, Entonces, más o menos qué tamaño tiene el alto horno. Más o menos qué tamaño tiene el alto horno. Justamente se denomina alto porque tiene una altura aproximadamente de 30 metros, toda la instalación. Lógicamente es un sistema muy complejo. Luego les voy a hacer llegar algún material para que lo visualicen un poco mejor, ¿no? Entonces, Gracias.
Gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, este material así obtenido, ¿no es cierto?, se denomina arrabio, es decir, hierro en estado líquido, ¿no es cierto?, que tiene una alta concentración de carbono por el efecto de las reacciones que han tenido lugar, y de este modo, digamos, no es útil directamente, ¿no es cierto?, a los fines, ¿no es cierto?, de las construcciones de los distintos componentes materiales que podemos obtener de él, ¿no es cierto? En el estado líquido puede pasar a un segundo proceso que se llama de conversión, ¿no es cierto?, justamente de la composición química que ahí se obtiene, en hornos denominados convertidores, ¿no? Hornos convertidores. Estos hornos convertidores son de dos tipos, ¿no es cierto? Fundamentalmente sirven para que este arrabio sea convertido en acero. Entonces, estos hornos convertidores, ¿no es cierto?, van a obtener, ¿no es cierto?, el acero. Y el acero, ¿no es cierto?, es una aleación de hierro con un contenido de carbono, ¿sí?, específico, ¿no es cierto?, según las características o el uso que se le vaya a dar a ese producto denominado acero. Entonces, los convertidores, ¿no es cierto?, al arrabio, ¿no es cierto?, en estado líquido, se le insufla oxígeno a presión, ¿no es cierto?, en el seno del líquido, y ese oxígeno quema parte del carbono que mencionaba, ¿no es cierto?, y hace que el acero contenga una propiedad según ese contenido de carbono. Puede, digamos, obtenerse acero de bajo contenido de carbono, acero de medio o acero de alto contenido de carbono, ¿no es cierto?, según las características. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es la relación de esta aleación, hierro-carbono, que se designa como, digamos, el símbolo químico del hierro y del carbono en las distintas concentraciones. Además, ¿no es cierto?, se le puede mejorar las características de esta aleación incorporándole otros metales, ¿no es cierto?, que pueden, digamos, dar una propiedad específica al material. Y aquí estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de propiedades que van a ser útiles a la función, ¿no es cierto?, de este acero. Es decir, que van a, según el contenido de carbono, ¿no es cierto?, podemos obtener acero de baja resistencia, aceros de alta resistencia, aceros inoxidables, acero para la fabricación de herramientas, acero para resistencia a distintos esfuerzos. También tenemos esfuerzos por aceros, por ejemplo, que van a ser utilizados con resistencia a la corrosión, ¿no es cierto?, por ejemplo, para la construcción de distintos tipos de estructuras, como pueden ser puentes, ¿no es cierto?, o sea, según las propiedades, ¿no es cierto?, que nosotros le queremos otorgar a ese acero, ¿no es cierto? Profe, ¿no se usa con mayor porcentaje de carbono para los imanes permanentes también? Bueno, son otras propiedades, ¿no es cierto? Los imanes, ¿no es cierto?, son características de propiedades del metal ferromagnético, así denominado, ¿no es cierto? Que también vamos a llegar a verlo, ¿no es cierto?, en ese concepto. Fundamentalmente en la propiedad de los materiales cerámicos, ¿no es cierto?, hacia la relación del hierro y la conducción magnética. Profe, en esa aleación, hablábamos, bueno, de que el hierro es un cristal cúbico, ¿no? Sí. En este caso, el carbono, ¿tiene alguna forma cristalina o es una molécula, como decía recién usted, más...? El carbono son átomos, ¿no es cierto?, que van a ocupar posiciones en el sistema cúbico de los átomos de hierro. Sí, pero ¿tiene alguna estructura específica?
porque tenía entendido, no sé de dónde lo saqué o lo vi, que tiene una forma tetraédrica el carbono, ¿puede ser? Claro, sí, sí, exactamente. ¿Sí? Eso en los compuestos orgánicos. Ah. En los compuestos orgánicos. Genera, como usted bien dice, una geometría tetraédrica. Por ejemplo, el carbono y el hidrógeno en los hidrocarburos. Es decir, cada molécula de carbono se une, ¿no es cierto?, con átomos de hidrógeno. De esta forma, sería una molécula, ¿cierto?, que justamente en cada vértice del tetraedro, ¿no es cierto?, tenemos más o menos así, por ejemplo, un átomo de carbono y unen a esto, por ejemplo, átomos de esta naturaleza, más o menos así, de hidrógeno. Y a su vez, este carbono se une a otro de hidrógeno se une a otro de carbono, y así sucesivamente, ¿cierto?, generan las cadenas orgánicas, como usted bien lo menciona. Lo vamos a ver cuando veamos polímeros. Perfecto, profe, gracias. Bueno, por nada, sí. Profe, el porcentaje de carbono del acero es bajo, ¿no? Es más bien bastante bajo. Sí, luego lo vamos a ver en el diagrama de equilibrio de los dos elementos. El hierro, por ejemplo, de la construcción tiene 0,10% de carbono. Se le llama hierro dulce en ese sentido, ¿sí? Y después, según el contenido de carbono, ¿no es cierto?, va aumentando la resistencia. O sea, que el carbono, ¿no es cierto?, le confiere al hierro una relación, digamos, de mayor resistencia. Pero esa resistencia, además, ¿no es cierto?, tiene una ecuación, ¿no es cierto?, bien diferenciada. Entonces, eso vamos a ir desarrollando luego de este encabezado que hago acá, ¿no? Entonces, Profe, sí. ¿y el proceso de forjado qué le hace? Porque también tengo entendido que se hace con temperaturas. ¿Qué cambia la Claro, estructura? claro. Ya va a llegar, o sea, el forjado, en principio, que es para cualquier tipo de aleación metálica, ¿no es cierto?, al acero, ¿no es cierto?, permite el conformado, digamos, para, lógicamente, darle una forma determinada. El forjado viene a ser, ¿no es cierto?, una deformación plástica sobre el material. Un sólido plástico. Y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo interviene este concepto de los cristales, ¿no es cierto?, en esa deformación del hierro. Ya lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante. Entonces, este acero, en estado líquido, ¿no es cierto?, en estado líquido, lo vamos a transformar en sólido, en una lingotera, que es una lingotera, es un recipiente, más o menos de estructura elevada, que está hecho, digamos, con fundición de hierro, y interiormente tiene un revestimiento cerámico de alta resistencia a la temperatura. Entonces aquí se solidifica el hierro, y una vez solidificado, ¿no es cierto?, va a ir a un horno de homogenización, es decir, un horno de tratamiento térmico, donde va a homogeneizar la estructura, ¿no es cierto?, de este lingote. Y una vez que ha homogeneizado la estructura, vamos a obtener, ¿no es cierto?, lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, a esta elevada temperatura como la de forja que usted mencionaba. No obstante, es un poquito más apropiada, ¿no es cierto? Vamos a llevarlo a la laminación. Y la laminación, ¿no es cierto?, va a pasar, ¿no es cierto?, de este volumen, ¿no es cierto?, a convertirse
en palanquilla, que es un producto de sección de gran longitud, ¿no es cierto? O bien a lo que se denomina debaste plano, que son placas, ¿no es cierto? Para la construcción sucesiva, ¿no es cierto?, de lo que van a ser chapas, ¿no es cierto?, de distintos espesores, que mediante ese proceso de laminación, ¿no es cierto?, se van a ir reduciendo en las secciones hasta poder llegar a la chapa de hojalata, ¿no es cierto?, que conocemos, que era muy utilizada, ¿no es cierto?, para la construcción de distintos tipos de envases, ¿no es cierto?, las latas que nosotros denominábamos, que hoy en día, ¿no es cierto?, en muchos productos de distribución masiva son plásticas, ¿verdad? Entonces, en la laminación, ¿no es cierto?, vamos a obtener lo que sería un desbaste plano, que sería placas de distintos espesores, ¿no es cierto?, para la construcción de láminas, o bien, ¿no es cierto?, perfiles de gran longitud, ¿no es cierto?, como puede ser las vías o las vallas, ¿no es cierto?, para las vías férreas. Sería el tipo de producto, ¿no es cierto?, va a ir en ese sentido. Entonces, y lógicamente estos productos, así comerciales, ¿cierto?, se van a distribuir, ¿no es cierto?, a los distintos almacenes, ¿no es cierto?, de venta y, lógicamente, para la distribución de los distintos fabricantes de piezas, ¿no es cierto?, en toda la naturaleza, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar todo esto, ¿no es cierto? Se pueden construir hasta clavos, ¿no es cierto?, de distintas naturalezas, varillas, alambres, ¿no es cierto?, o láminas, como decía, de distintos tipos de espesores. Entonces, ligeramente, sería el recorrido que vamos a tener para el concepto de la construcción de hierro, construcciones mecánicas. También de la radio, ¿no es cierto?, que se podía construir acero, ¿no es cierto?, podemos obtener lo que se denomina fundición. 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 Y la fundición es un producto también que a través de la radio va a conformar, ¿no es cierto?, una determinada pieza, pero no vamos a pasar a este lingote, sino que vamos a llevar, ¿no es cierto?, este material en un tratamiento adecuado, en hornos de mucho menor tamaño, ¿no es cierto?, que estos hornos convertidores, que son los hornos cubilotes, normalmente utilizados por su eficiencia y facilidad de producción en nuestro país, ¿no es cierto? En otros países donde la energía eléctrica es muy barata, ¿no es cierto?, pueden ser hornos de calentamiento eléctrico, y ahí, ¿no es cierto?, vamos a obtener en estado líquido, como en el caso del acero, en estado líquido vamos a producir piezas coladas, es decir, piezas que van a tomar la forma en un molde apropiado según la característica que posea esa pieza, ¿no es cierto? A lo mejor ustedes han escuchado el bloque motor, ¿no es cierto?, de un motor de combustión interna de un vehículo, ¿no es cierto? Lógicamente son construidos a partir de este sistema, ¿no?, por fundiciones. Las características de fundición son totalmente distintas de las del acero, por lo tanto, lógicamente, ahí está, digamos, la modificación de los procesos. Entonces, con este líquido vamos a obtener, en principio, piezas fundidas, en vez de construir perfiles de aquella naturaleza regular. Acá nosotros vamos a producir en los laminadores la deformación del lingote, mientras que acá en el estado líquido lo vamos a llenar en una pieza, en un molde determinado. Bien. Bueno, ese esquema así
simplificado, ¿no es cierto?, es lo que va a dar origen, ¿no es cierto?, a este sistema cristalino del hierro. Este sistema cristalino, ¿no es cierto?, vamos a ver, digamos, aquí cómo se forma, ¿no es cierto? Porque justamente el sistema cristalino era lo que decía el estado, ¿no es cierto?, de transformación del estado líquido al sólido. Acá le vamos a poner sólido. Ese es el estado sólido, ¿cierto? Entonces, y ese cristal, lógicamente, va a tener la propiedad de tomar, en el caso del hierro, el sistema cúbico, porque a medida que va perdiendo energía, o sea, temperatura, el líquido va fijando posiciones, ¿no?, los distintos átomos, que van a generar, entonces, la transformación de un líquido a un cristal sólido. Profe, sí. Una consulta. Ahí cuando habla de pérdida de energía, de temperatura, ¿eso se controla? La rapidez. ¿Se controla eso, la rapidez con la que se enfría? O sea, aquí ¿Cómo se es un deja? enfriamiento natural, ¿no es cierto? Ya Eso es natural. ¿Eh? Ahí es natural. Claro, este estado, ¿no es cierto?, de la temperatura de salida, ¿no es cierto?, del arrabio, ¿cierto?, se lleva a la conducción, ¿no es cierto?, a este envase, digamos así, que es la lingotera, ¿no es cierto? Ajá. Y una vez que se llena aquí, lógicamente, cede, ¿no es cierto?, al ambiente, Claro. temperatura, ¿no es cierto? Y a su vez, a medida que va descendiendo, lógicamente imaginando el volumen, va a tardar muchas horas, ¿no es cierto? Y para las piezas de fundición, ¿es lo mismo? ¿El Y claro, enfriamiento? nada más que el volumen es otro. Claro, es mucho más chico. Depende del tamaño, ¿no es cierto?, de la pieza, ¿no es cierto? Acá podemos imaginar, por ejemplo, el bloc motor que hacía referencia, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, por ejemplo, un bloc motor de un fitita, por decirlo de alguna manera, aunque ya no se fabrique, ¿no es cierto?, que el bloc motor de un transformador, o el bloc motor de una máquina diésel, ¿no es cierto?, digamos, de tracción de un tren. O sea, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto?, es la cantidad de material líquido que va a llenar al molde. Nosotros tenemos en cuenta que en nuestra industria, aquí en Córdoba, Lofrac era una fundición que estaba en la zona sur, ¿no es cierto?, fundía los blocs motor para las máquinas diésel que construía Fiat en grandes motores. No sé si ustedes tienen información de la historia nuestra, pero Fiat no hacía buscándola por ahí tractores. la van a encontrar. Entonces, este proceso es importante, ¿no es cierto?, porque da origen, ¿no es cierto?, a la estructura que se transforma, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y lo podemos simplificar, por ejemplo, si nosotros tenemos intención, ¿no es cierto?, de producir, ¿no es cierto?, cubos de hielo, por ejemplo, ¿no es cierto?, o ponemos un determinado recipiente con agua, estado líquido, ¿verdad?, en un refrigerador donde, porque el equipo va a absorber la energía o la temperatura del agua hasta hacerla descender por debajo del 0 grado, ¿no es cierto?, y vamos a obtener entonces la transformación del agua y vamos a producir hielo en ese sentido. Lógicamente, podemos imaginarnos que tenemos un vaso donde cargamos un determinado nivel de agua y la introducimos al refrigerador, ¿verdad? Y lógicamente, trabajando el equipo, observaremos, luego de un determinado tiempo, observaremos que próximo a las paredes de este vaso, ¿no es cierto?, se van a observar pequeñas estrellitas, ¿no es cierto? Estas pequeñas estrellitas son átomos, ¿no es cierto?, que han perdido la suficiente energía para fijar una posición, ¿no es cierto?,
dentro del volumen de agua correspondiente. A medida que van pasando los tiempos, minutos, etcétera, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos posibilidad, o vemos, ¿no es cierto?, o abrimos, ¿no es cierto?, el refrigerador, veremos que estas estrellitas han aumentado hacia el interior y a su vez han crecido, ¿no es cierto?, las que están sobre, digamos, las paredes del vaso y en la parte superior también, ¿no es cierto? Luego de un determinado tiempo, lógicamente, veremos la proximidad de la totalidad, ¿no es cierto?, de la transformación, y habremos observado que en el nivel del vaso, ¿no es cierto?, habrá crecido, ¿no es cierto?, irregularmente, ¿no es cierto?, porque cuando se transforma el estado líquido del sólido en agua, es la única sustancia, ¿no es cierto?, que crece en volumen, y a su vez habrán formado distintos tipos, ¿no es cierto?, de cristales, ¿no es cierto?, que tendrán una orientación según la posición que poseen en ese vaso, ¿no es cierto? Los cristales cercanos a las paredes serán pequeños, pero a medida que se van acercando al centro, ¿no es cierto?, del vaso, esos cristales van a ser más grandes, ¿no es cierto?, porque han permanecido más tiempo a una temperatura constante, entonces los átomos se han ido sumando en la misma dirección, ¿no es cierto?, que fueron creciendo estos cristales. Acá el crecimiento es mayor, ¿no es cierto?, porque tiene mayor superficie de contacto y por lo tanto va a incidir en mayor medida, ¿no es cierto?, los cristales superficiales que a los internos. Lo mismo que esto, ¿no es cierto?, vamos a ir observando que hay como columnas de cristales, cuya orientación va a ser justamente la orientación de su crecimiento, ¿no es cierto? Y acá habrá cristales mayores, ¿no es cierto?, que podemos dibujarlo irregularmente de este modo, ¿no es cierto? Lo mismo que ha ocurrido aquí, en el lingote. Habrá pequeños cristales que inmediatamente solidificaron cuando el chorro, ¿no es cierto?, de líquido, ¿no es cierto?, produjo sobre las paredes de la lingotera. Y si lo observamos, ¿no es cierto?, de cerca, ¿no es cierto?, inmediatamente de desmoldada, ¿no es cierto?, ese lingote o de desmoldado, ese lingote, observaremos que tiene como una cáscara, ¿no es cierto?, ese lingote. Esa cáscara, entonces, es justamente la producción de pequeños cristales, ¿no es cierto?, que lógicamente tienen un aspecto, digamos así, de gran resistencia, de gran dureza, justamente porque parte de esa energía, ¿no es cierto?, produjo una gran densidad atómica, por lo tanto, genera como una costra, ¿no es cierto?, en ese sentido. Mientras que hacia el centro, este lingote va a ir siendo más suave, ¿no es cierto?, la estructura, y lógicamente es como una hornada de pan, ¿no es cierto?, forma la cáscara externa, pero adentro la miga es homogénea y de un aspecto más homogéneo, ¿no?, en ese sentido. En este lingote... claro, ahí lo que ocurre es también, ¿no es cierto?, es un proceso físico-químico que altera el equilibrio, ¿no es cierto?, del material. Nosotros tenemos en ese caso, adelantándonos a lo que vamos a manifestar cuando veamos tratamiento térmico, nosotros elevamos la temperatura del acero, ¿no es cierto?, para templarlo, para llevarlo a una condición homogénea, ¿no es cierto?, de calentamiento de todos los cristales hacia el núcleo de la pieza, ¿verdad? Y luego lo enfriamos bruscamente. Al calentarlo nosotros le hemos entregado energía al material. Entonces los cristales, ¿no es cierto?, lo que nosotros habíamos llamado distancia interatómica, se ha aumentado, ¿verdad? Entonces dilata el volumen material.
Entonces, lógicamente, dependiendo de esa temperatura, es la cantidad de energía que le hemos entregado. Cuando lo enfriamos de golpe, ¿no es cierto? El material no posee tiempo, ¿no es cierto?, para disipar esa energía, sino que queda contenida en esa masa. Esa energía queda contenida. Y esa energía contenida es lo que le otorga mayor resistencia al material. Ese sería el efecto, ¿no es cierto?, que produce ese proceso, ¿no?, que denominamos... ¿En forma de qué queda contenida esa energía? Y en forma justamente de la atracción entre los átomos. O sea, es energía que queda absorbida por los átomos. En ese caso queda deformada la estructura cristalina del material. Sí hay una deformación, claro, porque nosotros hemos transformado violentamente, ¿no es cierto?, además de la diferencia de temperatura, ¿no es cierto?, esa energía también actúa como una fuerza modificando la posición de los átomos. Entonces, la diferencia en la estructura interna no es la misma ya. Calentar y que se enfríe lentamente, ¿no es cierto?, como en algunos casos de tratamiento térmico, es una cosa, ahí no hay, digamos, esa tensión de energía, la va liberando lentamente al ambiente. Mientras que en el temple yo lo enfrío en un medio, ¿cierto?, que me altera, ¿no es cierto?, esa disipación, y la energía que le había entregado no la puede absorber ese medio, normalmente líquido, no la puede absorber inmediatamente, sino que queda, ¿no es cierto?, en el mismo material. Y ese es justamente el efecto del tratamiento térmico que busco lograr. Yo en un temple quiero aumentar la resistencia del material, ¿no es cierto?, hacerlo más resistente, más duro. ¿Cómo lo hago? Justamente otorgándole, ¿no es cierto?, al núcleo, a la estructura interna, un nivel de energía superior. ¿Cómo se lo di? Mediante calentamiento y evitando que ese calentamiento se disipe lentamente al exterior, que quede encerrado en un sistema. No estamos terminando este tiempo, ¿no es cierto? Analicen ustedes, ¿no es cierto?, cristal, ¿no es cierto?, que hemos desarrollado a través del vaso de agua. Incluso pueden buscar algunos tutoriales del chu del agua o cristalización del agua, porque se ve muy hermoso, ¿no es cierto?, a los ojos, ¿no es cierto?, la formación del agua. El chu del agua es un tutorial muy bueno, ¿no es cierto?, que lo hizo un investigador japonés y emplea, digamos, un concepto muy interesante. Si se acuerdan, véanlo. Bueno, bro. Bueno, ¿Cómo se llama eso? Nos estamos viendo, que tengan buena semana. Creo que ya estamos finalizando. Saludos. Gracias, profe. Bueno, profe, que tengan un buen fin de... Gracias. Lo mismo. Profe, que esté bien. Fin de semana. Chau, chau. Adiós.